Janine. Janine. Wat op een iba op pali? Wat op een iba op pali? Wat op een iba op pali? Oké. Muy buenas noches, ya son las 7 de la noche y hoy es el lunes, el 24 de enero de 2022. Una nueva semana, un nuevo día. Aquí en el estudio de Radio Comenzó un día nuevo. Es un poco caluroso, pero afuera son 4 grados, 4 centígrados. Está nublado, pero eso no importa porque vamos a empezar con otra edición de una nueva semana con el Señor. Levanta tus manos, todo lo que necesitas es que la hora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Ven, Señor, ahora.
manos y adórale. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre ti. El Espíritu del Señor se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, Él se está moviendo en ti. Sigue adorando, yo siento que está viniendo sobre este lugar una lluvia fresca de su gloria, es el rocío de su gloria. Reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí. Jesús, diste tu sangre, cántale. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. Como siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste, dale las gracias y canta. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, diste tu vida.
todo por nosotros. Le damos gracias. Sobrenatural. Levante sus manos y cante. Tu amor es. Sí, tu amor es santo, muy profundo, sobrenatural. Señor, te damos las gracias que nos hayas llevado donde estamos hoy, este lunes. Gracias por darnos la oportunidad de llevar otra transmisión de una nueva semana con el Señor. Esta noche queremos bendecir tu nombre. Esta noche queremos darte la gloria. Que esta transmisión sea bendecida y que tu palabra llegue a los corazones que están sedientes por recibir de ti. Gracias por las almas que esta noche van a ser salvadas por tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Es tiempo de despertar y saber que lo puedes lograr. Dios te dio el poder de iluminar la oscuridad. Dirígete al rostro de aquel que te alienta y renueva tu ser. Sobre tus rodillas su gloria podrás ver. Ten fe, avanza al caminar, vencerás. Cuando oras, las tinieblas se van. Cuando oras, huye la potestad que te agobia. Todo imperio cae. Cuando oras, se va la enfermedad. Cuando oras, recibes la victoria.
confiamos, Dios va a obrar. Y tengo palabras de bendiciones para Patricia Iglesias, Sara Betancourt y también para Mike Ángel Polo. Para ustedes tengo la próxima canción. Yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo, sí Señor, y que tu unción me pueda transformar. Úrgeme, Señor, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Oh, úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo y que tu unción me pueda transformar. Estás haciendo en mí. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Sí, Señor, úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úrgeme, Señor, úrgeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Cada día quiero verlo, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, dentro de mí, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Sí, Señor. Y bendiciones para Luz Marina Blanco, para Jessica Venerio en la isla de Margarita. También una bendición a Tito Plata y Gracie Alberto. Y para ustedes
presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera
el destelo que cae sobre nosotros. Vamos a orar por las personas que hoy, lunes, al comienzo de la semana, tienen una necesidad, que están enfermas, tienen una enfermedad o tienen cualquier otro contratiempo en su vida. Vamos a orar para todos ellos. Y si nos estás sintonizando y tienes una necesidad, tienes dolor o tienes cualquier otra cosa y necesitas la ayuda de Jehová, ora conmigo y pon tu necesidad en tu mente cuando oramos. Señor, te agradezco por esta oportunidad, esta noche, que podemos darte la gloria, que podemos engrandecer tu nombre. Y por esa confianza que tenemos, quiero llevar las siguientes personas ante tu trono de victoria, tu trono de sanidad. Porque tengo la convicción que vas a obrar en las vidas de estas personas. Y también las personas que no voy a mencionar, pero que nos están sintonizando y que tienen una necesidad, que te necesitan. Necesita una obra de ti, Señor, en sus vidas. Te pido, Señor, no los olvidas. Tú eres bueno. Tú eres una bondad inmensa. Y tienes un amor para nosotros, porque nosotros somos tus hijos. Por eso tenemos la confianza que podemos acercar ante tu trono con nuestras necesidades y podemos confiar que tu ayuda va a venir. Podemos esperar lo esperado, pero también lo inesperado esta noche. Y esta noche quiero orar por las siguientes personas. Quiero orar por Orlando Ubía, para Armando Rincón, para Gabriela, para Rebeca, para Ivy Richards, para Amirko Winkler. Quiero orar también para el joven Anas. Quiero orar también para el joven que está en el UMC. El joven que está hospitalizado, no sé su nombre, pero tú, Señor, tú sabes todo. Tú sabes quién es. Y tengo la confianza que vas a obrar en su vida. Quiero orar también por la familia Solellana. Y clamo la sangre poderosa de Cristo sobre las vidas de todas esas personas. Clamo la sangre poderosa de Cristo también sobre la vida de las personas que nos están sintonizando y que tienen una necesidad, que tienen una enfermedad. Y te pido, Señor, te suplico que obras en sus vidas. Amén y amén.
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Y bendiciones a la familia Richards en Bonaire, Ronchi, Magali, Dayan, Dairina, Dairona y demás. Y también a la familia Richards en Holanda, para Mama Ivy, para Amirgo, Juni, Fernando y su casa, también Shareska y Marcelo. Para ustedes tengo la próxima canción. Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. ¡Uepa! Y ahora sigue el gozo. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba Dios. Seguimos alabando al Señor. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Sí, Señor! Ya llegó el Espíritu
se mueva como un rayo, cayendo sobre mí, como un rayo, cayendo sobre ti, que quema, que quema y quema, 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 ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo, cayendo sobre mí, como un rayo, cayendo sobre ti, que quema, que quema y quema, 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 que quema, que quema y quema. Bueno, y así se alaba nuestro Dios. Deja que el Espíritu Santo viene y que se quema y nos quemamos, pero es una quemadura bueno. Bendiciones para Gladys Koch, Mimi Carolina, Gladys Carrasco y Romanda Molina, y también para la familia Shakutu, para Connie, para Marilyn Vigdis en La Haya, en Holanda, y también la familia Shakutu Wendel y su casa en Curazao. Para ustedes tengo la próxima canción. Vamos a poner aceite en la lámpara. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Los que esperan de Jehová, los que esperan de Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan de Jehová, los que esperan de Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, y correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán los que esperan de Jehová.
que esperan en Jehová y correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová. Y dice: satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. ¡Hey! Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Así, qué tremenda canción. Y no podemos dejar de alabar a Cristo. No. Vamos a seguir inmediatamente con bendiciones para Cedric y Geralda y la familia solellana completa. También bendiciones y saludos a Melanie y Stephanie Mustar, Ray Jaylee, tía Viola, Johnny y Irene. Creo que ahora están en Stockholm.
Y también la familia... oh, no lo puedo- he notado algo aquí, pero no lo puedo leer. Pero no importa, vamos a seguir inmediatamente, ¿no? Porque no podemos dejar alabar a Cristo. No, no podemos dejar, no podemos parar, no podemos decir que no la hagamos más, adorar a Cristo. Y la próxima canción la voy a dedicar con mucho amor, cariño y bendiciones también a la familia Natale, tía Mireya y la familia Natale en Caracas. La quiero dedicar también a Jesse Cabenerio
en la isla de Margarita, y también a Adorable Salas, Natalia Dojon, Francisco y Meralí Dojon y los niños en Viana, y también a la familia Santiago en Almira, especialmente para ustedes. Vamos a disfrutar de un llanero alabando a Cristo. Saludarles con el repique de un 4 y los 32 guarales, las maracas con el bajo que embellecen mis cantares, en armonía todo suena, bellas notas agradables. Con todos los instrumentos a mi Dios hay que alabarle, les traigo este canto nuevo, con fragancia más trantales, con el mensaje de Cristo, por eso quiero explicarle. Él dijo, soy el camino que va derechito al Padre, allá en Juan 14:6, si quieres puedes buscarle. Un día mi Padre del cielo a la tierra quiso enviarle, Juan 3:16 expresa gran amor inmensurable, usó el vientre de María para así poder engendrarle, le dio un gran conocimiento, un testimonio intachable, por amor se hizo pobre, a muchos pudo enseñarle, único hombre en la historia que movió gentes irreales, no se puede comparar en esta tierra con nadie. Muchos se maravillaban por sus prodigios y señales, otros andaban con él, pero era para señalarle si en algo se equivocaba y declararlo culpable. La sabiduría divina desde el cielo vino a guiarle, antes que usted piense algo, mi Jesús todo lo sabe. Arpa para Venezuela y el mundo entero, porque es necesario de que toda Venezuela se humille ante los pies de Dios. De mi mente salen versos con sabor a cielo que pasean por los raudales de Acarigua portuguesa, los campos y las ciudades, todita mi Venezuela. El mensaje quiero darles, que este evangelio se anuncie en todas redes sociales, que en televisión y radio que cada día se proclame que Jesús viene muy pronto a su pueblo a levantarle, ya que está claro en la Biblia, solo quiero recordarle, de Dios soy un instrumento, por eso he venido a hablarle. Caminando aquí en la tierra hicieron fue despreciarle, lo azotaron, lo escupieron como cualquier miserable, en una cruz de madera lograron crucificarle. Recordemos que en un tiempo ofrecían los animales y a través del sacrificio Dios podía perdonarle. Cristo como un corderito derramó toda su sangre, hizo un solo sacrificio y logra al hombre salvarle. Dijo consumado es, palabras inolvidables, murió y enfrentó a la muerte con poder inagotable, resucitó el tercer día, por eso es un Dios confiable. Confiésalo con tu boca, hoy es el día aceptable, porque de un momento a otro la muerte puede llegarle. Ponga la esperanza en Cristo y Él nunca va a defraudarle. Una nueva semana con el Señor.
Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando A continuación, mensaje espiritual con el pastor Antonio Jerez. Buenas tardes, que Dios les bendiga a mis hermanos. Habla el pastor Antonio de la Iglesia Evangélica La Puerta, la iglesia hispana en Campen, Overijssel. Ok, para los que nos siguen de otros lugares, estoy dirigiendo este mensaje desde la ciudad de Holanda. Hermanos, quiero saludarlos de todo corazón con un abrazo en el nombre de Cristo Jesús y darle la bienvenida a una nueva semana con Jesucristo, con el Señor. Una nueva semana con el Espíritu Santo de Dios y las promesas que Dios va a cumplir esta semana en la vida de todos aquellos que confían en Él. Quiero traerles un mensaje hoy, hermanos, muy importante. Para eso quiero dar una pequeña introducción que dice así: una persona decide ir a la iglesia por causa de la acogida que se le da a esa persona. Nadie se queda en una iglesia en donde no logra tener amistades, porque las personas son importantes para Dios. Las personas cuentan para Dios y Dios debe contar para las personas, hermanos. Amén. Igualmente quiero decirte lo siguiente: la iglesia no es la sede de un club en donde cada uno paga su mensualidad para que se haga lo que él quiere o lo que ellos quieren. La iglesia no es un abrigo de personas en donde cada uno busca sus propios intereses. La iglesia no vive la santidad umbilical en donde cada uno está preocupado con sí mismo o con él mismo. La iglesia de Jesucristo busca y procura la calidad total como cuerpo, buscando ser igual a Jesucristo. Amén. Ahora yo, antes de continuar, quiero hacer una pregunta. ¿Usted ya visitó una iglesia en donde la unidad es una realidad profundamente enraizada? Donde tú te sientes bien porque predican la verdad, no solamente porque se sonríen contigo, lo abrazan, porque lo más importante en la iglesia es que se predique la verdad, mis hermanos. Yo quiero, hermanos, traer un mensaje a ustedes que yo he llamado la unidad. Es así de sencillo, la unidad. Y quiero que abran sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 4, 1-7. El libro de Efesios capítulo 4, 1-7 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vamos a hablar de la unidad, y el primer punto que quiero hablar es sobre la ausencia de la unidad. Lamentablemente, la unidad está ausente en muchas iglesias. El ser humano de por sí, por naturaleza, es muy religioso. Y estamos hablando de cristianos, no estamos hablando de nadie más. Pero yo te quiero recordar una cosa: la iglesia no es perfecta, la iglesia de Cristo no es perfecta, aún no es perfecta, porque aún no ha regresado el Señor Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo está formada por personas imperfectas. Pero ahí donde está el punto, que el Señor quiere que nosotros nos unamos a pesar de nuestras imperfecciones y nuestras diferencias. Te quiero dar un punto y quiero que entiendas lo siguiente. Escuche lo que voy a decir. La unidad entre los cristianos a veces es como el puerco espín. Usted sabe cómo es un puerco espín, ¿no?
Ok, cuando el cuerpo espín tiene frío, aunque sus espinas le pueden hacer daño al arrimarse a otro puerco espín, para calentarse, ellos se juntan a pesar de que las espinas les produzca dolor, porque si no se juntan, no se calientan, y si no se calientan, se mueren de frío. Entonces, así debe ser la iglesia de Cristo. A veces hay espinas, hay cosas, hay diferencia entre los unos y los otros, pero a pesar de esas diferencias, si no nos juntamos, aunque a veces nos causemos mal, entonces el frío de las personas va a hacer que mueran espiritualmente. Ese frío espiritual va a hacer que la persona se vuelva sedentaria, pasiva, y no se una a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Amén. Hablemos de la ausencia. Cuando se habla de la unidad, casi siempre se comprende mal o se malinterpreta esa palabra. La unidad es mal entendida en el pueblo de Dios. Mateo 12:25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Una iglesia que no se une no permanecerá, mi hermano. No va a perdurar, mis hermanos. Una iglesia que se divide por las diferencias o por las opiniones es una iglesia fría, es una iglesia que no está buscando la presencia de Dios y no tiene tampoco la unción del Espíritu Santo. Por eso él dice: una casa dividida no se sostiene jamás, no se mantiene junta. Un reino dividido contra sí mismo es asolado. Y eso sucede cuando hay ausencia de la unidad. No olvidemos que el Cristo resucitado conoce todos nuestros pensamientos. Esta verdad es muy reconfortante para toda la iglesia que vive en la unidad del Espíritu Santo. El único que conoce tu pensamiento y el mío es el Espíritu Santo, es Dios mismo, el Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz y resucitó al tercer día. El diablo no conoce tu pensamiento, solo tú lo conoces y Dios, nadie más. El diablo está esperando que tú expreses lo que tiene en la boca, para luego dividir las personas, para luego poner cizaña, para luego traer chisme en la iglesia y desunir a los hermanos. Esto significa que Dios sabe exactamente lo que queremos decir cuando nos dirigimos a Él. Pero también es una amenaza, eso de que Dios sepa todo lo que tenemos en el pensamiento, es una amenaza para aquellos que son malintencionados en la iglesia. Aquellos que no se quieren unir o que no luchan por la unidad de la iglesia. Iglesia o hermanos y hermanas que me están escuchando en este programa de una nueva semana con Dios o con el Señor, quiero decirte que Jesucristo conoce muy bien el egoísmo que hay en nuestras motivaciones y que puede afectar la unidad de la iglesia. Es muy importante entender eso, hermanos. Porque el egoísmo daña relaciones, daña matrimonios. El egoísmo está separando las familias hoy en día. Recordemos lo que hizo el rey David, un hombre con un corazón para Dios, pero cayó en el pecado de egoísmo. Vamos a leer 2 Samuel 12:9-10. Dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteos heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Oiga el egoísmo de David. El egoísmo nos puede cegar los ojos a nosotros. David, un día de vacaciones, un día libre que se dio, vio una mujer muy bonita, no se importó de quién era, la tomó, fue muy egoísta, pensó solamente en él. Fuera de eso, mandó a matar a su marido. ¿Para qué? Para que la mujer fuera libre y se quedara con él. Imagínate, pongámonos a pensar nosotros, hermanos. Esta historia nos enseña cómo se ausentó la unidad de la casa de David por culpa de su egoísmo. Las previsiones de este versículo se volvieron una triste realidad por causa del egoísmo del rey David para con Urías y su esposa Betsabé. No nos olvidemos, el egoísmo es producido por la ausencia en la unidad.
o la ausencia en la unidad se presenta por causa del egoísmo de las personas. Es muy importante entenderlo. Quiero hablar de un segundo punto sobre la unidad. Quiero hablar sobre la unidad en la visión. Y para tener unidad en la visión es importante que haya compatibilidad en la visión. Que estemos siguiendo el mismo Señor y que nos estén predicando que estamos siguiendo el mismo evangelio, no otro evangelio. Porque hay muchos evangelios que se están predicando en muchas iglesias que no es el auténtico y original que Jesucristo nos dio. Vamos a leer en Amos capítulo 3, versículo 3, 4. El libro de Amos capítulo 3, versículo 3 y 4 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida, si no apresare? Hermanos, con una serie de preguntas retóricas, el profeta Amos muestra cómo dos situaciones probablemente estén relacionadas y sean o no compatibles. Sean o no compatibles. Hermanos, una vez que un evento está en ejecución, una vez que tú ejecutas un evento, no se te olvide que eso va acompañado de otro evento o de las consecuencias. La pregunta es, si nosotros vamos a luchar por la visión, tiene que haber unidad en la visión. Dios nos dio una visión: predicar el evangelio en todos los lugares, hacer discípulos bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las iglesias que estén haciendo otra cosa, mis hermanos, no tienen unidad en la visión. No puede haber compatibilidad con el evangelio de Jesucristo cuando no se hace lo que Él nos mandó hacer. Recuerde que antes de subir Jesucristo al cielo fue la última orden que Él dio, las últimas palabras: ir por todo lugar bautizando, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo os enseñé a vosotros. Eso es muy importante. Hechos capítulo 2, 41. El libro de Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí vemos que aproximadamente 3,000 personas creyeron. Esto sucedió cuando Pedro predicó las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Él predicó el evangelio y la salvación, hermanos. Estos nuevos cristianos se unieron a los demás y fueron compatibles a las enseñanzas y se unieron a las reuniones de oración y de comunión. Los nuevos creyentes en Jesucristo necesitan estar en grupo cristiano para que puedan aprender la palabra, orar y madurar en la fe. Y de esa manera podemos unirnos en la visión que el Señor nos dejó a nosotros. Necesitamos crecer. Para poder crecer sanamente, hermanos, para poder crecer sanamente espiritualmente, necesitamos que la palabra no sea adulterada y que la palabra sea original y auténtica. Si usted se considera un seguidor de Jesucristo, entonces debe unirte al grupo de la iglesia en la visión. Si no lo haces, entonces no habrá compatibilidad. La unidad de la visión de la iglesia produce salud espiritual, motivación y dirige al creyente al camino del crecimiento cierto, el cierto y verdadero en el Señor Jesucristo. No hay otro nombre. Mateo 18, 19, 20, vamos a leerlo. Mateo 18, 19, 20 dice: otra vez, dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Oiga, qué maravilla. Eso se llama unidad. Cuando nos unimos 2 o 3 personas en el nombre de Cristo Jesús, todo cuanto hablemos, pidamos, todo cuanto oremos y hagamos, el Señor lo está escuchando y lo responderá. Pero tiene que haber unidad en la visión. No hay otro nombre en el cual nosotros nos podamos reunir a orar. Aquí no hay santos, aquí no hay vírgenes, hermano.
En la Biblia es auténtica, el único nombre del cual nosotros nos podemos reunir, en el cual podemos orar y en el cual hay salvación y vida eterna, es el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la visión. En el cuerpo espiritual de los cristianos, en la iglesia, cuando se hace un acuerdo sincero entre 2 o 3, no importa, 2 o 3 personas sinceras, convertidas, entregadas al Señor, son más importantes y más poderosas. La oración de esas 3 personas es más poderosa que un acuerdo o una oración de un grupo grande superficial, hermano. La unidad de la visión de Jesucristo, en esa unidad, hermanos, todo es posible con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora quiero terminar, hermanos, esta palabra que les estoy transmitiendo en el nombre de Cristo Jesús, sobre la unidad, y quiero hablar de un tercer punto y último punto, la unidad en la plantación, hermanos. La iglesia es un organismo de calidad total y permanente que se une. La iglesia fue plantada sólidamente, y cuando se planta sólidamente por la unidad en el Señor Jesucristo, con el auténtico evangelio, tenga la plena seguridad que esa iglesia perdurará, permanecerá, porque hay unidad en la plantación. Fue plantada en base a los principios bíblicos, no en base a una organización o ideologías, o no en base a la sociedad que vivimos hoy en día, porque esta sociedad no tiene nada que ofrecernos a nosotros. Somos nosotros los que podemos aportar algo a esta sociedad. Esta sociedad está perdida si no buscan a Jesucristo y piden perdón por sus pecados. El castigo será muy grande, hermanos. Vamos a leer Efesios capítulo 4, 16. Dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya. Si tenemos amor y si amamos realmente a las personas, a nuestro prójimo, tenemos que predicarles la verdad. Tenemos que advertirles y decirles que mañana puede ser tarde. Que mañana puede ser tarde, que no se espere más y que abra su corazón a Cristo. Que tome la decisión. Y de esa manera podemos dar testimonio a personas de lo que Cristo ha plantado en nuestro corazón también. No nos olvidemos que Cristo es la verdad, hermanos. Y el Espíritu Santo es quien nos guía a esa verdad. No nos olvidemos que Satanás es el padre de la mentira. Satanás intenta dividir a la iglesia. Satanás es un destruidor. Satanás es un mentiroso. Es un farsante. Satanás es un fraude. No nos olvidemos de eso. Y Satanás siempre está atacando a la iglesia de Cristo, especialmente cuando estamos unidos y estamos plantando nuevas iglesias, nuevos grupos, nuevos matrimonios y nuevas actividades para la gloria de Jesucristo. Como seguidores de Jesucristo debemos plantar un fuerte compromiso con la verdad. Esto significa que nuestra unidad debe ser sincera, hermanos, y que nuestros actos deben reflejar la integridad de un cristiano bien plantado, pero plantado en la unidad cristiana. ¿Y sabe cómo nos damos cuenta? Por sus frutos. Se ve lo que hay plantado. Cuando tú ves el fruto del árbol, tú te das cuenta que el árbol está vigoroso o él está débil por medio de sus frutos. Hermanos, queridos oyentes, quiero decirles que defender la verdad por el amor no siempre es fácil. No siempre es conveniente y no siempre es agradable, pero es necesario defender esa verdad para poder plantar la unidad en la iglesia, en nuestra familia, en el matrimonio, en el trabajo y en todo tipo de relación. Segunda de Corintios capítulo 9, 6. En 2 Corintios capítulo 9, 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará generosamente. Gálatas capítulo 6, 8, 11.
Gálatas 6, 8, 11 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Esto lo dice Pablo, un gran siervo de Dios, un gran instrumento de Dios, que luchó por la unidad de los cristianos de la época, de la iglesia, que plantó iglesias con una visión cierta, la visión evangélica del Señor Jesucristo. Si no plantamos la verdad, ¿qué vamos a plantar, hermano? Dígame una cosa, hermano, con seguridad usted se sorprenderá si usted planta maíz y ven a hacer frijoles en las plantas que usted plantó de las semillas de maíz. Es imposible, porque la ley de la naturaleza dice que lo que que lo que plantamos recogemos, hermano. Esta ley se cumple también en las otras áreas de la vida de la humanidad. Toda acción tendrá consecuencias. Si plantamos para satisfacer los deseos de la carne, entonces vamos a recoger tristezas, decepciones, tentaciones y pecados. Pero si plantamos para agradar a Dios, recogeremos alegría, fuerza, vida eterna, etcétera, 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 hermanos. Quiero terminar diciéndoles una cosa, hermanos. Los comunistas dicen, unidos venceremos. Pero los cristianos decimos, unidos en la visión viviremos, y si no nos unimos, entonces moriremos. Hay que unirse, hermanos. Unidos en el nombre de Cristo Jesús como hermanos. Dejemos las diferencias y las opiniones a un lado, porque la verdad de Cristo es más importante que todo. Y unámonos para servir al Señor Jesucristo. La pregunta importante para terminar es, ¿qué tipo de semilla estás plantando? ¿Qué tipo de amistades estás plantando? ¿Qué tipo de pensamientos estás alimentando? ¿O de sentimientos? Hermanos, unámonos a Cristo, unámonos a Dios Padre, unamos al Espíritu Santo de Dios y seamos una iglesia. No importa el tamaño de la iglesia, lo importante es el tamaño de la unidad en la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Luchemos por eso, hermanos. Sigamos adelante, pidamos a Dios todos los días convicción, dirección. Que eso sería la gran bendición para nuestra vida cada día. Que Dios les bendiga, hermanos. Soy el pastor Antonio. Desde Holanda les mando este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Aprovechenlo, hermanos, mediten y unámonos al único que puede darnos la victoria, que es el Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Chao. Celebramos tu victoria, Señor, esta noche. Oh, Señor, queremos estar en tu presencia esta noche. Necesitamos de tu presencia, Señor. Como el siervo brama, Señor, por la corriente, las corrientes de agua fresca. Así, Señor, nuestra alma necesita de ti. Gracias por tu presencia, Señor. Como el siervo brama por las aguas, así clamo por ti, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Como
las aguas, así clamo por ti, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Gracias, Señor. Deseo y quiero adorarte, mi Señor. Como el siervo brama, como el siervo clama por las aguas, así clamo por ti, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Deseo y quiero adorarte, mi Señor. Levanta tu voz y dile, solo tú eres mi roca. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi salvación. Solo tú eres deseo y quiero adorarte, mi Señor. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, mi Señor. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, mi Señor. Y quiero adorarte, mi Señor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando Y fue un tremendo mensaje del siervo de Dios, Antonio Herrera. Y Antonio Herrera da cultos en la iglesia evangélica de Kampen, en Holanda, en Overijssel. Si vives alrededor de Kampen, de Zwolle, no queda muy lejos, o una vez quieres visitar la iglesia en Kampen, puedes tomar contacto con el pastor Herrera. Voy a poner el número de teléfono otra vez en pantalla, como pueden ver. Sí, la iglesia evangélica La Puerta en Kampen. Y la próxima semana toca turno a Gerald Valle. ¿Ya? Gerald ministra en Amsterdam Noord. Ya, si viven en la vecindad o quieren ir una vez a su iglesia, pueden tomar contacto con él también. Voy a poner el número de teléfono y también los otros datos de la iglesia, pueden tomar contacto con él. Sí.
Sí. Pero la próxima canción la voy a dedicar con mucho cariño, mucho amor a siervo de Dios Antonio Herrera y su esposa Adriana. La voy a dedicar también a Zeldivar y Judith y también a Marco, Alejandra y Naroa. Cuando no sé dónde ir y siento que no puedo más, te acercas a mí, aliento me das. A nadie más iré si solo tú tienes la respuesta. Señor, me aferro a ti, no me soltarás. Vamos, ponte de pie, que no es fácil, lo sé que has pensado rendirte, yo una vez también lo pensé, al igual que tú sentí, como si no hubiese salida, pero me refugié en el más grande, el creador de la vida, no te dejará, sé que te dará la salida del desierto, él no es hombre para mentir, lo que él dice es cierto, y ahora te da una palabra de fe, aliento y esperanza, créelo en este momento, levanta tus manos y canta. No sé dónde ir y siento que no puedo más, te acercas a mí, aliento me das. A nadie más iré si solo tú tienes la respuesta. Señor, me aferro a ti, no me soltarás. Parece como que en lo natural se ve como que todo anda mal, pero en lo sobrenatural existe un mundo espiritual. Se está librando una batalla a tu favor, la orden fue dada. El enemigo quiere impedirla, hacerte creer que no hay nada, pero no podrá, no lo logrará. Sobre ti él no tiene autoridad. Acércate a Dios más y más y el enemigo huirá. Levántate ahora y avanza. Dios va cubriendo tu espalda. Créelo en este momento. Levanta tus manos y canta. No sé dónde ir y siento que no puedo más. Te acercas a mí, aliento me das. A nadie más iré si solo tú tienes la respuesta. Señor, me aferro a ti, no me soltarás. Contra ti se escribió un guión, se apostó a tu derrota, pero Jesús lo cambió, le dio un final diferente al que pensaba la gente, restauró lo que estaba roto, te hizo brillar nuevamente. Lo que el mundo ve como un final, Dios lo ve como una oportunidad para su gloria demostrar y que todos sepan que Él es real. Es más grande que la enfermedad, que problemas o situaciones. Puede cambiar tu lamento en baile y tu llanto por canciones. No sé dónde ir y siento que no puedo más. Cuando no sé dónde ir, Te acercas a mí, siento que no puedo más. aliento me Tú te acercas a mí dándome vida con tu a aliento. nadie más iré. Nadie más Solo puedo tú ir. tienes la Que solo desde respuesta. tú, Señor, tienes la respuesta. Señor, me aferro a ti, Me aferro a ti, Padre, no me soltarás. porque sé que no me soltarás. No, Él nunca te soltará. Tan grande es el amor de Jehová. Y saludos y bendiciones para Etlin La Cruz. Etlin La Cruz, también para Mariela, Farouk, Rebeca y Aaron. También para Ivan Felida, Raymond María y su casa en Nieuwegein. Y Raymond María y su casa en Curazao. También para Shanilis y su familia. Y la próxima dedicación la voy a dedicar también a Amarelis de Asset.
probé su amor, no me arrepiento, fue la solución. Oh, yeah. Yo probé su amor, qué bien me siento, fue una bendición. Oh, yeah. No me desespero ni me vuelvo loco, no, no. Yo vivo la vida de un día a la vez y otra vez y otra vez. Pare los oídos que ya queda poco, muy poco. Siento que Jesús ya está por volver. Yo probé su amor, no me arrepiento, fue la solución. Oh, yeah, 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 yeah. Yo probé su amor, qué bien me siento, fue una bendición. Oh, no, 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 no. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Quiero ver a niños jugando en las calles, oh, y que la inocencia vuelva a renacer otra vez. Quiero ver a jóvenes soñando grande, muy grande. Con Jesús se puede, solo hay que creer. Yo probé su amor, no me arrepiento, fue la solución. Oh, yeah, 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 yeah. Yo probé su amor, qué bien me siento, fue una bendición. Oh, yeah, yeah, yeah. Yo probé su amor, no me arrepiento, fue la solución. Oh, yeah, yeah, yeah. Yo probé su amor. Saludos y bendiciones también para mi hermano en Cristo, Gerald, y también a Judas Gedovale. Y también para Judrelis, para Shuvenkli, para Judrek, Janine y Rienzo. Para ustedes tengo la canción de canciones para ustedes. Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza, de la
tu nombre, Señor, de ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Una corona de espinas penetró toda su frente, sobre sus hombros llevaba el pecado de la gente. Fueron muchos los que escupieron en su rostro ensangrentado, fueron muchos los que insultaron con palabras de inhumano. Mas como cordero manso al Calvario lo llevaron, pero él no abrió su boca cuando allí lo justiciaron. Mas como cordero manso allí fue crucificado, y siendo este inocente murió por nuestros pecados. Por nosotros Él murió para darnos salvación. La sangre de Cristo fue derramada por este mundo pecador. Por nosotros Él murió para darnos salvación. Como oveja delante de sus trasquiladores, su boca no abrió y enmudeció. Por nosotros Él murió para darnos salvación. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, y le pagaron con traición. Por nosotros Él murió para darnos salvación. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por nosotros Él murió para darnos salvación. Molido fue por nuestros pecados, herido por nuestra rebelión. Por nosotros Él murió para darnos salvación. En el monte del Calvario un inocente murió. Por nosotros Él murió para darnos salvación. Él es quien merece toda la gloria y la honra, merece todo el honor. Jesús en la cruz del Calvario se entregó, siendo Dios hizo hombre y a sí mismo se humilló. Con su sangre preciosa el precio pagó. Acepta el sacrificio, pues Él lo hizo por amor. De toda la humanidad Él se compadeció. Quien murió por ti, por mí, fue el Hijo de Dios. Por nosotros Él murió para darnos salvación. La salsa de la fe. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo.
cinceles del cielo. Cuando Y la próxima canción la vamos a dedicar con cariño a Ruli y Irvin y los niños, que Jehová obra tremendamente, muy poderosamente en su casa. Se los deseo y les tengo en oración. Para ustedes tengo la próxima canción y ya son casi la hora de terminar. Pero primero vamos por esta canción. Dando vueltas en el aire, danza locamente para Cristo, grita, canta aleluya a nuestro Dios. Santa, dando vueltas en el aire, danza locamente para Cristo, grita, canta aleluya a nuestro Dios. Amén, aleluya. Alístate, porque Cristo está en camino. Ya casi terminamos con la transmisión de hoy. Y eso quiere decir que hemos llegado a la parte muy importante de
esta transmisión, y es la llamada. Y hoy les quiero dar un testimonio. Pero primero lo siguiente. Hay un fenómeno astronómico que es un eclipse lunar. No sé si lo han experienciado una vez, pero un eclipse lunar que es un fenómeno astronómico y que sucede cuando la luna, porque la luna no tiene luz de su mismo, pero recibe la luz del sol y lo refleja. Es por eso que podemos ver la luna muy clara. Pero a veces la luna se encuentra detrás de la Tierra. Y cuando se encuentra detrás de la Tierra, la luna no puede recibir la luz del sol. Y se pone oscuro. Eso es un eclipse lunar. A veces en nuestras vidas, nosotros también estamos en un estado de un eclipse. Estamos en una oscuridad espiritual. Los últimos días, yo también me he encontrado en ese estado. Tienes que oírme bien, yo me he encontrado. Porque maravillosamente, cuando yo me acude a Jehová, Jehová me da la fuerza. Y hoy te quiero llevar al libro de Isaías. Isaías capítulo 40. Y empiezo al versículo 29. Que nos dice: Él da fuerzas al cansado y extenuado, y vigor al débil. Hasta los jóvenes quedan sin aliento y los muchachos se dan por vencidos. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Emprenderán vuelo como si tuvieran alas de águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desfallecerán. Y esta noche, si tú te encuentres en un estado de eclipse, en un estado de oscuridad, puedes acudirte a Jehová. Jehová te quiere ayudar. ¿Y cómo puedes acudirte a Jehová? Por medio de su Hijo, su único Hijo, Cristo Jesús, que murió por ti en la cruz. Y esta noche, y por los sintonizantes en Latinoamérica, en el Caribe, esta tarde, Cristo Jesús está pasando ahí por tu calle. Él está pasando ahí, con su manto de misericordia, con su manto de perdón, para otorgarte perdón, para darte nuevas fuerzas, para cambiarte en una nueva criatura, en una creación nueva, con una corazón nueva. Y solo tienes que decir: yo quiero, ven en mi vida. Y si tú eres esa persona quien por primera vez quiere un encuentro con Cristo, o quizás en un tiempo has tenido un encuentro con Cristo, pero por circunstancias caíste de la fe. Y hoy sabes que cuando Cristo regresa,
no tienes el corazón recto ante Él. Esta noche tú puedes volver de nuevo a Cristo. Esta noche tú puedes encontrar a Cristo por primera vez en tu vida. Y solo tienes que decir esas palabras. Y si eres una de esas personas, repite mis palabras. Señor Jesús, vengo ante ti y te pido perdón por mis actos, por mis pensamientos. Te pido que vengas en mi vida. Dame un nuevo corazón. Lávame con tu sangre preciosa y cámbiame en una nueva creación. Escribe mi nombre en el libro de la vida y te prometo desde este instante que voy a cumplir con tus mandamientos y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Y si esta noche o esta tarde has orado conmigo, te felicito y te invito para tomar contacto con nosotros. Porque yo, mi hermano Cedric, mi hermano Antonio Herrera y mi hermano Geraldo Valle, nosotros tenemos el amor en nuestros corazones para ti y te queremos dar información, te queremos informar y te queremos guiar en el nuevo camino que hoy abrió para ti. No tienes que caminar ese nuevo camino solo. Nosotros queremos caminar contigo, junto contigo, el camino que abrió para ti. Toma contactos con nosotros y si tienes un testimonio, envíalo para nosotros, porque tu testimonio será la llave para abrir la puerta para otras personas. Gracias por sintonizar la edición de hoy. Te deseo una buena noche, una buena tarde. Que Dios te bendiga. Y mañana seguimos con la transmisión de mi hermano Cedric. La transmisión Empapiamiento. Y la próxima semana, si Dios quiere, estamos de nuevo con otra edición de una nueva semana con el Señor. Que Dios le bendiga. Chao, chao, chao. Y vamos a terminar con una canción, Vasijitas Rotas. Chao, chao, chao. Hasta la próxima semana.